Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Bri. Hoy vamos a hacer algo diferente. Te voy a enseñar paso a paso y de forma súper rápida cómo tejer flores campana o lirios del valle con crochet. Son delicadas, hermosas y perfectas para decorar tus proyectos o regalar algo hecho con amor. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con alguien que ame el crochet. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestras flores. Lana, voy a estar utilizando de dos diferentes colores, para una flor de un color y voy a utilizar otra flor que sea de diferente, y las hojitas con el verde. Vamos a estar utilizando también tijera, aguja lanera para esconder la hebra y ganchillo número 3. Comencemos. Vamos a comenzar haciendo la flor. Vamos a agarrar hilo. Este hilo es de 3 milímetros, es 100% acrílico. Ok, bueno, ahora vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Pasamos sobre los dedos haciendo una tipo X, así. Tomamos con el dedo, pasamos, tomamos la hebra, damos vuelta y tomamos hebra de esta manera. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. Pasamos sobre el anillo mágico, tomamos hebra, el ganchillo tiene que quedar encima de la hebra, ok. Muchas veces lo hacemos así, pero no, esta vez vamos a estar trabajando de esta manera. Tomamos y tenemos nuestro primer punto bajo. Así. 2. 3. 4. Vamos a cerrar un poco. 5 y 6. Así. Ahora vamos a cerrar acá y tenemos los 6 puntos bajos. Ahora en la primera cadena del punto bajo vamos a tomar las 2 hebras y vamos a hacer un deslizado. Pasamos sobre la cadena y pasamos sobre la hebra que está en el ganchillo. Ahora una cadena. Acá creo que se logra ver las cadenas que tenemos. Aquí en la siguiente cadena vamos a hacer aumentos, o sea, en todas las cadenas vamos a hacer puntos bajos dobles en cada una de ellas. Entonces tenemos la primera cadena, pasamos de esta manera el ganchillo, primer punto, ahí mismo pasamos y hacemos otro punto bajo. Tenemos 2 puntos bajos en una sola cadena. Siguiente cadena, otro punto bajo, ahí mismo, punto bajo, siguiente, tenemos que tener en total 12 puntos, 6 puntos bajos aquí y estamos haciendo doble punto en cada cadena, van a ser 12. Tenemos los 12 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar con un deslizado en la primera cadena donde hicimos el punto bajo, aquí en este ladito. Esta es la cadenita que hicimos. Entonces aquí vamos a hacer, que es cuando formamos el punto bajo, esta es la primera cadena que se formó, vamos a hacer un deslizado, luego una cadena ahí. Ahora vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en la cadena, en la primera cadena, un punto bajo. Luego en la siguiente cadena vamos a hacer 2 puntos bajos ahí, o sea, un aumento ahí mismo. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente 2 puntos bajos. Y así sucesivamente, un punto bajo en una cadena, siguiente cadena 2 puntos bajos. Una cadena, punto bajo, otra cadena, 2 puntos bajos, hasta terminar. Y vamos a tener que tener un total de 18 puntos, ¿ok? Voy a terminar de hacerlo y nos vemos para cerrar esta vuelta. Les quería mostrar, aquí se ven 2 cadenas, pero solo me falta una sola cadena para terminar mis 18 puntos. Esta otra fue de la cadena de altura que le dimos para iniciar esta vuelta.
entonces no hay que confundirnos. Es por eso que si ustedes pueden, es mejor al iniciar y hacer el primer punto bajo usar el marcador para que no se confundan. Lo vamos a estar utilizando en las siguientes vueltas. Entonces aquí está punto bajo. Ahora voy a hacer en mi última cadena un aumento de punto bajo. Ahí está. En total 18 puntos, ¿ok? Vamos, esta es la cadena de altura y esta es la cadena cuando hicimos el punto bajo, el primero. Entonces ahí vamos a tomar las dos hebras y hacemos nuestro deslizado para cerrar esta vuelta. Ahí, ¿ok? Ahora vamos a hacer una cadena. En la siguiente cadena vamos a hacer puntos bajos. Acá ya no vamos a hacer aumentos, solo vamos a hacer 18 puntos bajos. Esta es voy a hacer la tercera vuelta. Estos son 6 puntos, 12 puntos, 18 puntos y vamos a hacer a la vuelta séptima. Hasta la vuelta séptima vamos a hacer puntos bajos sin aumentos. Entonces esta es la segunda, vamos por la tercera vuelta, punto bajo, siguiente punto bajo, siguiente otro punto bajo y así sucesivamente hasta llegar y hacer los 18 puntos. Como les digo, se les recomienda, esta es la cadenita de altura y se les recomienda agregar un marcador para no confundirse porque suele no verse mucho este tipo de lana. Entonces es mejor usar el marcador para no confundirse, ya que tendremos que tener los 18 puntos exactos. De lo contrario no se va a cerrar. Ahora vamos a cerrar tomando la cadena entera, jalamos hilo, pasamos por la cadena y pasamos por la que tenemos en el ganchillo, luego una cadena de altura. Terminamos la tercera vuelta. Ahora vamos a hacer 4 vueltas más sin aumentos, solo puntos bajos, 18 puntos bajos en cada vuelta. ¿Listo? Solamente puntos bajos. Estoy ya en mi séptima vuelta. Esta no lo voy a contar. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es mi séptima vuelta. Ahora ya hice mis 18 puntos. Voy a cerrar con un deslizado. Okay. Tenemos nuestra cadenita acá. Este es nuestro siguiente punto. Ahí vamos a hacer punto bajo. Ok, ahora vamos a hacer disminuciones tomando solo 2 cadenas y la hebra de enfrente, esa brita y la siguiente brita. Ok, tomamos hilo y pasamos por esas 2 hebras y hacemos un punto bajo. ¿Sí? Así vamos a estar haciendo la disminución en esta vuelta. La siguiente, no se vayan a confundir. Si no se logra ver muy bien, es mejor usar marcadores para no confundirse. Ya les voy a mostrar. Este es el siguiente, un punto bajo. Entonces vamos a estar trabajando un punto bajo, tomamos 2 cadenas, la hebra de enfrente para hacer una disminución. La siguiente cadena, punto bajo, disminución, punto bajo, disminución, punto bajo. Tenemos ya el punto bajo acá. Tomamos la siguiente cadena, la hebra de enfrente, siguiente cadena, hebra de enfrente, pasamos por las 2, damos altura y tomamos hilo y pasamos por esas 2. Ok, vamos al siguiente, ahí donde tenía, vamos a hacer un punto bajo. Ahí. Ahora tomamos hebra de enfrente, tomamos hebra de frente y lo pasamos por 2,
damos altura y hacemos punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo. Recuerden, ganchillo, hilo abajo. Disminución. Sí. Todavía no cortamos esta hebrita porque la vamos a necesitar para amarrar lo que es el cordón que vamos a agregarle aquí a la flor. Estamos en nuestras últimas 2 cadenas y aquí vamos a terminar con una disminución. Ok, esta octava vuelta terminamos con disminución. Ya está agarrando forma. Miren. Ahora vamos a nuestra 9ª vuelta. Aquí mismo en la siguiente cadena, sí, tenemos la cadenita de altura. Vamos a la siguiente cadena y hacemos un punto bajo. Ahí mismo vamos a tomar hebra, vamos a hacer un punto medio alto. Ahí mismo donde hicimos el punto bajo. Vamos a estar formando los pétalos de esta flor. Punto bajo, pasamos por las 3. Punto medio alto, perdón, pasamos por las 3. Ahora, punto alto ahí mismo. Pasamos por 2 y pasamos por 2. Ese es nuestro punto alto. Ahora, en la siguiente cadena vamos a hacer punto alto. Pasamos por 2. Pasamos por 2. Ahora vamos a hacer punto medio alto. Tomamos hebra. Allí mismo donde hicimos el punto alto, vamos a ingresar el medio punto alto pasando por 3. Ahora ahí mismo donde hicimos el punto alto y el medio punto alto, vamos a hacer el punto bajo. Y ya estamos formando el pétalo. Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer punto bajo. O sea, vamos a repetir lo que hicimos acá. Vamos a repetirlo en cada 2 puntos. ¿Sí? En una cadena hacemos punto bajo, punto medio alto y punto alto. Siguiente, punto alto, punto medio alto, punto bajo. O sea, a la inversa. En un punto vamos a hacer acá entonces. Punto bajo. Ahí mismo, punto medio alto. Punto alto ahí mismo. 3 veces, ¿ok? En una sola cadena. 3 veces con esos 3 puntos. Siguiente cadena, punto alto. Punto medio alto ahí mismo. Punto bajo. Ahí. Y así vamos a estar trabajando todo alrededor hasta hacer 6 pétalos. Ok. Estoy ya en mis últimas 2 cadenas. ¿Sí? Vamos a terminar el último pétalo. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a terminar nuestro sexto. Entonces en la siguiente cadena, punto bajo. Punto medio alto ahí mismo. Punto alto ahí mismo. Siguiente cadena, punto alto. Ahí mismo medio punto alto. Punto bajo. Ahora vamos a hacer un punto deslizado donde hicimos lo que es el punto bajo del primer pétalo. Ahí vamos a hacer nuestro punto deslizado. Queda un poco ahí apretado. Vamos a abrirlo un poco. Aquí en esta primera cadena, deslizado. Así. Pasamos. Y luego hacemos una cadenita para cerrar. Jalamos hebra y cortamos. No lo dejen tan largo. Así. Aquí esto lo vamos a esconder
por la parte de atrás, esto, ¿ok? Entonces ya le damos la forma, ya que la estuvimos maniobrando al hacer lo que son los pétalos. Le damos forma. Miren qué bonita. Tenemos que crear otra igual a esta, ¿ok? Yo ya tengo la mía, que la hice en color blanco. Tenemos que crear entonces dos. Ahora vamos a hacer lo que es el cordón. Ok, entonces ahora vamos a hacer lo que es nuestro cordón para sostenerlas usando lo que es la lana verde. Ustedes pueden hacer solamente cadenas, ¿sí? Haciendo lo que es el nudo corredizo y luego hacer 35 cadenetas, pero yo no voy a hacerlo, ya que voy a hacer otro tipo de cordón que se vea más firme, más estético, más bonito. Entonces de esta manera voy a dejar 50 y lo restante 50 centímetros. Voy a hacer un nudo corredizo así, y esta es la hebra que dejamos, lo voy a llamar la hebra y este lo voy a llamar el ovillo, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo de esta manera: la hebrita arriba del ganchillo y la hebra del ovillo vamos a hacer como un punto bajo. La hebra, el ovillo lo vamos a pasar, hebra, el ovillo, queda como más fuerte, más gruesecito, no se ve todo raro como las cadenas, pero como les digo, también ustedes lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Así, de esta manera vamos a estar trabajando hasta hacer 35, ¿ok? $33, $34 y $35, ok. Ahora lo que vamos a hacer es pasar las dos ahí, no dejemos mucho tampoco, cortamos así, y esta hebrita es la que vamos a ingresar aquí. Vamos a ver, lo ingresamos de esta manera, ahí, así. Vamos a abrir por dentro acá, así, y la hebra que habíamos dejado por dentro de la campanita, lo que vamos a hacer es cerramos bien y vamos a hacer un nudo para que no se vaya a soltar lo que es el cordón de la flor. Unas 3 vueltas, 3 nuditos, perdón, unos 3 nuditos ahí, cortamos y se va a ver así, miren qué bonito, de dentro no se ve. Ahora vamos a ingresar la otra y ya les voy a decir cómo. Vamos a necesitar un pedazo de lana, de hilo, y lo que vamos a hacer es, con la ayuda de la aguja lanera, vamos a tratar de ingresarla por la cadenita de acá, así. Vamos a hacer un nudito, esto va a ir dentro de la campanita de la flor, ahí. Ahora vamos a ingresar esto aquí, en esta otra. Ahí está, vamos a darle vuelta para poder hacer el nudo y hasta ahí. De la misma manera vamos a tratar de cerrar bien el círculo mágico y vamos a hacer 3 nuditos. De 3 a 4 nuditos. Cortamos restante y ahí está.
ahí ya quedó firme, ya no se va a salir. Y así nos está quedando. Miren qué bonita. Ahora vamos a hacer lo que es la hoja. Vamos a tomar hilo. Para hacer la hoja vamos a hacer un nudo corredizo. Y vamos a hacer 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 y 16. 16 cadenas. Ahora vamos a trabajar en la segunda hebra, en la segunda cadena. Esta no, esta va a ser de altura. Ahora vamos a hacer en esta, vamos a trabajar en esta, en la hebra de arriba. Y vamos a hacer un punto bajo. Siguiente cadena vamos a hacer punto medio alto. Tomamos hebra, pasamos por la hebra de arriba, tomamos hilo, damos altura y pasamos por las 3. Ahora en la siguiente cadena, en la hebra de arriba, punto alto, vamos a hacer 3. O sea, en 3 cadenas los 3 puntos. Primera cadena, punto alto, pasamos por 2, pasamos por 2. Siguiente cadena, tercer punto alto en la siguiente cadena. Ahora vamos a hacer punto medio alto. Tomamos hebra en la siguiente cadena. Punto medio alto, pasamos por las 3. Ahora vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente cadenita. Punto bajo. Y ahí tenemos nuestra primera hojita, la mitad de la hoja del lado derecho. Ahora vamos a hacer una cadena y nos vamos a saltar una cadenita de esta de acá abajo y vamos a seguir trabajando en la siguiente hebra de arriba con un punto bajo. Ok, ahora un punto medio alto en la siguiente cadena. Tres puntos altos. Siguiente cadena, punto alto. Vamos por nuestro tercero. Tres puntos altos. Ahora punto medio alto en la siguiente. Y terminamos en esta última cadena con un punto bajo. Ok, ahora vamos a hacer un deslizado en la hebra de arriba, en la primera hebrita de arriba, la otra parte de la cadena. Aquí está nuestro nudo corredizo y esta es la primera cadena. Entonces ahí vamos a hacer un punto deslizado. Así. Luego vamos a hacer un punto alto ahí mismo, ok, ahí mismo, punto bajo. Ahora vamos a iniciar nuevamente medio punto en la siguiente, tres puntos altos, medio punto, punto bajo, una cadena, saltamos una hebra y seguimos a la siguiente con punto bajo, punto medio alto en la siguiente, tres puntos altos.
punto medio alto. Y por último un punto bajo. Así. Ok. Ahora hacemos en esta un punto deslizado. Así. Entonces de esta manera vamos a hacer lo que son unas cadenas aquí en medio para que agarre forma. Y en el primer orificio, ahí se logran ver, vamos a hacer unas cadenitas o deslizados. Aquí está el primero. Vamos a hacer cadenas. Vamos a hacer dos más aquí. Aquí. Y por último, por acá. Jalamos hebra. No tanta. Cortamos. Con la ayuda de esta aguja vamos a pasarla ahí mismo donde hicimos, donde la pasamos para hacer la cadenita. Ahí. Y jalamos. ¿Ven? Ahora estas hebras las vamos a esconder con la ayuda de la aguja lanera, ¿sí? Abajo de estos puntos. Ya escondí la hebra. No se ve nada. Ahora con la ayuda del ganchillo vamos a ingresar en los dos orificios que se ven acá, que fueron básicamente los que dejamos, que saltamos, ¿sí? Así de esta manera. Y vamos a ingresar nuestro cordón a la hojita. Y ya aquí acomodamos. Y así nos quedaron estas lindas campanitas. Miren qué bonitas. Estas son perfectas para usar como llavero o como adorno en tus bolsos. Si te gustó este tutorial y el resultado, suscríbete para más ideas creativas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones.